Qué bonito canto. Me gustó mucho. Yo creo que Dios sabe lo que hace. Está muy hermoso el canto y el canto va con el tema. Y Dios sabe los caminos, ¿verdad? Tiene mucho tiempo que no me paraban así, con tanta gente, desde que estaba como la edad de Keren, creo, en un concurso de predicadores, de niños predicadores que teníamos en la iglesia donde yo iba. Y varios de nuestros, de la edad de 12 años, estuvimos predicando en una campaña. Y fue algo muy bonito y ¿saben qué es lo malo? Que cambiaron de púlpito. Hubieran puesto el otro. Bueno, los invito a que inclinen su rostro y vamos a orar, por favor. Amante Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pido, te ruego, Señor Padre, que quites mi humanidad y que pongas tu Espíritu Santo en mí, que me limpies y me purifiques delante de tu presencia y que las palabras que salgan de mi boca sean dirigidas por tu Espíritu Santo. Te ruego, Padre, que cada hermano que está aquí, Señor, pueda ser tocado por tu Espíritu Santo, Señor Padre, y que podamos salir transformados de este lugar. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Los invito a que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 6 y versículo 10. Y si alguien lo puede leer, del 10 al 14. Sí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los ángeles. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Amén. Pablo nos dice aquí, ¿verdad?, que nosotros estamos en una guerra, ¿verdad? Hay una guerra donde ninguno de nosotros nos podemos salvar. Pues aunque uno quiera, si tú quieres, no te puedes salvar. Y aunque yo no quiera, tampoco me puedo salvar. Así es que todos aquí en esta guerra estamos involucrados. Así es que esto no depende ni de mí, no depende de ustedes, no depende de nosotros. Porque querramos o no, en esta guerra estamos ya. Así es que, pero no es una guerra como una guerra cualquiera, sino como una guerra donde los soldados van y pelean. No es una guerra así, es una guerra donde está Dios y el enemigo. Sabemos que desde el principio el enemigo quería ser como Dios, quería llegar a ser Dios. Y él quería, como recordamos que Satanás convenció a la mayoría a una cantidad de ángeles en el cielo para que se rebelaran contra Dios. Y entonces, pero pues Satanás fue sacado del lugar santo, ¿verdad? Porque él su orgullo quería ser más como Dios, ¿verdad? Así es que por un lado tenemos a Dios, pero por el otro lado tenemos al enemigo. Entonces ahí hay una lucha. Y Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Así es que, pero Dios nos ama y nos llama. A través de la Biblia vemos que Dios nos llama desde el principio, cuando Adán y Eva, dice que Dios estaba buscando a Eva y a Adán, que dónde estaban, ¿verdad? Y hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, también dice que Dios llamaba a su iglesia. Así es que Dios siempre nos está llamando y llamando. Pero por el otro lado, también el enemigo nos habla.
nos habla y nos habla y nos habla, pero Él no nos habla como Dios nos habla, porque Dios nos habla con amor. A través de la Biblia vemos que Él nos habla con amor, porque nos ama y somos importantes para Él, somos la más precioso para Él. Pero por el otro lado el enemigo nos habla, pero Él no nos habla porque nos quiere. Él nos habla porque nos quiere destruir, nos quiere acabar. Entonces, pero Él no es sincero, Él es un ángel de mentira. Entonces, cuando Él nos habla, no nos va a hablar, nos va a engañar y nos va a hacer cosas, nos va a decir, oh, mira tal cosa, nos los va a poner bonito, pero atrás de eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a haber? Mentira, ¿verdad? Falso o engaño. Y Dios no es así, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios sincero, es un Dios de claridad, es un Dios que nos ama y nos busca y nos llama porque Él quiere la felicidad de nosotros. Él no quiere la maldad y en cambio el enemigo sí quiere la maldad para nosotros y por eso nos llama, porque nos quiere llevar ¿a dónde? Nos quiere llevar a destruirnos, ¿verdad? Así es que Él nos quiere arrastrar hacia Él porque Él sabe que Él está perdido. Y entonces como Él sabe que está perdido, entonces Él lo que quiere es llevarnos con Él y para que nos perdamos con Él. Y entonces así es una lucha que hay entre el bien y el mal. Y entonces nosotros no tenemos que dejarnos llevar por Él, por todas sus mentiras y por todas sus falsedades que Él nos da, ¿verdad? A veces por lo general nosotros cuando le hablamos a alguien es porque más que nada porque necesitamos algo, ¿verdad? Por lo general. Pero Dios no nos llama porque necesite algo de nosotros, sino que Dios nos llama porque nos ama y nos quiere, ¿verdad? Por eso Él nos ama. Así es que, como dice, si buscamos en Juan capítulo 15 y versículo 4 y 5, ¿qué nos dice? Si alguien lo puede leer. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ok, entonces si nosotros nos separamos de Dios, nos separamos del Señor, entonces ¿qué nos está diciendo el versículo? Que separados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que estar pegados a Él, en unión con Él, en comunión con Él. Entonces, si nosotros no estamos en unión con Él, entonces el enemigo, ¿qué hace? Nos habla y nos llama, ¿verdad? Y nos jala para acá. Y nos dice con mentiras y con falsedades, nos llama para ir hacia donde Él está, ¿verdad? Pero Dios, el enemigo nos quiere hacer sufrir, pero Dios no nos quiere hacer sufrir, porque Dios murió en la cruz para dar su vida por cada uno de nosotros. Y Él nos llama a nosotros para que nosotros podamos ¿qué? Tener una vida eterna. Así es que, pero el enemigo con sus injusticias, con sus terribles engaños y sus ataques, Él nos quiere ahora sí destruir. ¿Y cómo es que Él nos destruye? ¿De qué manera Él nos destruye? Por ejemplo, a veces por el dolor físico. A veces, por ejemplo, ha habido bebés, ¿verdad?, que han nacido y se han muerto a su corta edad, o han nacido deformes, o han nacido y tienen una enfermedad terrible. Y de esa manera el enemigo nos quiere destruir. Esa es una de las maneras en que Él nos quiere destruir, con el dolor, castigándonos supuestamente, ¿verdad? Él. Así es que vamos a ver qué dice Jeremías 29:11. Y si alguien lo tiene, lo puede leer. Jeremías 29:11. Dice Jeremías 29:11, leo de la Nueva Versión Internacional.
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así es que, ¿qué son los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros? ¿De dolor? No, ¿verdad? Dios tiene pensamientos de paz para nosotros, de que salgamos adelante, de que estemos bien, ¿verdad? Pero el enemigo no es así. El enemigo quiere hacernos sufrir, quiere que nosotros pensemos que si nosotros tenemos una enfermedad o que si nos pasa algo, si tenemos un fracaso, si perdemos el trabajo, ¿él qué es lo que quiere? Que pensamos, oh, el Dios me lo quitó. Oh, Dios me mandó el castigo, Dios me mandó esta enfermedad, o Dios me mandó este problema. Entonces, eso es lo que Él quiere. El enemigo quiere que nosotros pensemos que tengamos cosas negativas contra Dios. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo cuando cuando estaba engañando y convenció a los ángeles de que ¿qué le estaba diciendo? Que Dios era malo, que Dios era injusto, que Dios no era recto. Entonces así el enemigo está haciendo ahora mismo con nosotros en esta tierra. Él está tratando de engañarnos y de hacernos pensar en nuestra mente de que todo lo que nos pasa es porque Dios está mandando ese castigo y ese dolor y todas esas pruebas que Él nos las está mandando porque nos quiere ver que nosotros suframos, pero no es así, no es de esa manera. Así es que hay una lectura en el Camino a Cristo que está en la página 50 que dice: cuando el hombre dedica muchos pensamientos a sí mismo, se aleja de Cristo, manantial de fortaleza y vida. Pero Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador. Y él usa estos engaños y él usa estas cosas para que nosotros estemos alejados de Dios. Así es que él usa todas sus fuerzas y todo lo que él tiene y todos sus engaños para que nosotros rompamos esa relación con Dios, rompamos esa comunión con Dios. Y él quiere por todos los medios alejarnos de él. Entonces, hay 4 cosas que que este libro nos enseña, que dice que el enemigo quiere mantenernos la atención apartada del Salvador e impedir así la unión y la comunión del alma con Cristo, los placeres del mundo, los cuidados de la vida y sus perplejidades y tristezas, las faltas de otro, a vuestras propias faltas o imperfecciones. Y eso es lo que Dios quiere lograr con nosotros. Pero, por ejemplo, el enemigo viene en nuestra vida, ¿verdad? Viene y toca. Y dice, esta persona, yo tengo que ver cómo la voy a hacer caer. Tengo que pensar, tengo que analizar, tengo que ver cómo la tengo que hacer caer. Y entonces él como que tiene su compañía ahí, ¿verdad? Su fábrica de tentaciones. Y entonces él dice, tengo que escoger a esta persona y digo, a ver, y manda un ángel, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene un ángel bueno y un ángel malo. Y entonces él dice, ve y anda con él y mira lo que le gusta, lo que no le gusta, de dónde viene y de dónde son sus raíces y nos hace ahí, ¿verdad? Un análisis. Y nos dice, y ya este ángel va con el diablo. Pues mira, aquí está su récord. Aquí está todo lo de él. Y entonces el diablo, ¿qué empieza a hacer? Empieza a estudiar, empieza a analizar. Oh, a esta persona le gusta esto, no le gusta esto. Esta es su debilidad, en esto no va a caer. Entonces él prepara una tentación especial. Que por ejemplo, esa tentación que podría yo tener, esa tentación no va a funcionar para ti. O la tentación que tú tengas, o la debilidad que tú tengas, o algo en lo que tú puedas caer, quizás esa no es para mí. Entonces quizás en eso yo no voy a caer. Entonces su trabajo de él es analizarnos, y como él sabe nuestro historial, ¿verdad? Desde que somos niños, o desde que nuestros padres, nuestros abuelos y todo, él nos conoce.
Y entonces Él sabe en dónde es nuestra debilidad o sabe en qué Él nos puede hacer caer. Y entonces Él pues trata la manera de buscar y Él busca la manera. Entonces Él encuentra y dice, en esto yo la voy a hacer caer a esta persona. Y entonces viene y pues me pone a mí esa tentación y pues yo caigo con esa tentación. Por ejemplo, a mí no me va a poner de que si yo fume o que tome, no me va a poner eso, porque a mí esa debilidad no es mía. O sea, yo no voy a caer en eso porque no me llama la atención eso. Pero Él va a buscar otra manera. Así es que Él tiene muchos instrumentos, Él tiene muchas maneras de cómo Él nos puede hacer caer a cada uno de nosotros y que pues fallemos y rompemos nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Así es que nosotros si nosotros caemos en una debilidad, en un pecado, es porque nosotros decidimos hacerlo, porque nosotros decidimos caerlo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Él dice que nosotros somos los que aceptamos esa tentación y caemos en eso. Así es que si nosotros caemos, no vamos a decir que porque, Dios me ayudó a que yo cayera o algo, no. El Dios no tiene nada que ver con la tentación que tú vayas a caer. Entonces, así es. Entonces, por ejemplo, a veces nosotros en el trabajo platicamos con entre compañeras que, por ejemplo, a veces los hombres ven a una mujer y pues ahí está bonita, ¿verdad? Y pues ahí está esa tentación, ¿verdad? En que esa mujer está bonita y pues se mira, ¿verdad? Pero por lo general, pues a veces las mujeres miramos un hombre guapo y pues sí lo vemos, pero no nos quedamos así viendo tanto pues como así, ¿verdad? Y entonces sí miramos, pero no, en nuestra cabeza no hay otra cosa. O sea, nada más vemos y ya. Pero entonces esa es una tentación que por lo general a la mayoría de los hombres les pasa. Entonces, pero si nosotros, por ejemplo, decimos, no voy a ver, pero miramos, pues ya, ahí ya fallamos, ¿verdad? Pero si decimos, mira, yo quiero esto o estoy mirando eso y no debo de verlo, Señor, por favor, ayúdame porque si tú no me ayudas, yo aquí voy a caer y yo voy a fracasar y voy a faltarte a ti. Entonces, pero si tú dices, Señor, ayúdame, por favor, dame la fortaleza, ayúdame a no mirar o a no hacer esto o a no beber esto o a no fumar o a esto, ayúdame porque yo necesito que tú me des la fortaleza. Y entonces si tú estás platicando con Dios en tu mente y tienes esta tentación enfrente de ti, enfrente de tus ojos, entonces si tú estás hablando con Él y cuando vienes a ver, tú vences la tentación. Y ya no lo miraste o ya no te tomaste la bebida o ya no fumaste o lo que sea la tentación. Entonces ya no caíste ahí, pero ¿por qué? Porque tuviste esa comunión con Dios en tu mente y estuviste hablando con Él y no rompiste tu comunión con Él. Entonces, por eso fue lo que te ayudó a no caer en la tentación. Pero si nosotros viene la tentación y la tenemos allí y lo agarramos o miramos o tomamos, lo que sea, pues ahí, como no tuvimos comunión con Dios, pues por eso entonces ahí caímos y rompimos la comunión con Dios. Y entonces eso es lo que pasa. Entonces, esas son las cosas que el enemigo hace para con nosotros. Ahora, la otra cosa, el segundo instrumento que usa el enemigo de Dios son los cuidados de la vida y sus perplejidades y tristezas. Entonces, ahora dice el enemigo, como esta persona no cayó en esa tentación, pues entonces yo tengo que buscar otra manera de hacer que esta persona caiga. Así es que el enemigo empieza a trabajar en su mente y empieza a ver qué puede ser. Ya sé qué voy a hacer ahora. Ahora le voy a llevar el dolor. ¿Qué pasa? Viene una enfermedad
inmortal, o qué pasa, o un ser querido se nos muere, nuestra madre o nuestros hijos se muere, y entonces dice, pues como aguantaste la tentación y como saliste vencedor, pues ahora te voy a dar el dolor, porque con el dolor ahí sí te voy a hacer caer, ahí sí te voy a hacer sufrir y ahí sí te voy a mirar ahí tirado, derrotado. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces en el transcurso de nuestra vida cristiana, a veces vemos, por ejemplo, algunas hermanas o una persona empieza a venir a la iglesia, ¿no? Empieza a venir a la iglesia, pero el esposo no es de la iglesia. Y entonces empieza a venir, y después, ¿qué pasa? La hermana o esa persona, ya sea el esposo, ya sea la mujer o el hombre, empieza a tener problemas en su matrimonio. ¿Por qué? Porque en su mente, entre paréntesis, como empezó a venir a la iglesia, entonces ahora empieza a tener problemas con el esposo. Ya el esposo o la esposa le empieza a cuestionar que dónde se está todo el día, qué anda haciendo allá, o que si te vas a ver un hombre a la iglesia o con el pastor, no sé. Entonces pasan esas cosas y ahora dice, bueno, empecé a venir a la iglesia y todo estaba bien y ahora estoy teniendo problemas. Dice, no, pues entonces, ¿para qué voy a venir a la iglesia? Pues todo estaba bien mientras no venía a la iglesia. Ahora ya vengo a la iglesia, ya estoy teniendo problemas. Entonces, ese es lo que el diablo quiere hacer con las personas. Quiere hacer de que, pues ya estás viniendo a la iglesia. No, ya, Dios ya te está ahora dando problemas con tu esposo para que ya. Y entonces de esa manera el enemigo nos quiere hacer ahora sí desanimarnos y decir no, pues no, entonces y ya o una cosa, o logra desanimarnos o a pesar de eso seguimos viniendo a la iglesia. Y entonces eso es lo que quiere hacer a él. Ahora dice, bueno, ok, pasó la tentación, no caíste, pasó el dolor, perdiste o tuviste problema con tu esposo o algo porque vienes a la iglesia y sigues viniendo. Entonces voy a buscar otra manera para que tú entonces ya no puedas seguir en comunión con Dios. ¿Y qué es lo que busca él? Lo que busca él ahora es que el enemigo tiene su instrumento que dice que ahora quiere hacernos caer en nuestras propias faltas, ¿verdad? Yo soy una persona que vengo a la iglesia y tengo un cargo y algo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Yo cometo un pecado o cometo algo y entonces ahí ahora sí dices, no, pues ahí ya cometiste un error, ya cometiste una falta, ya cometiste un pecado. Y entonces está esa lucha, ¿verdad? Está esa lucha y está esa pelea y entonces después dice, no, pues Señor, perdóname, ¿verdad? Porque yo cometí este pecado o yo cometí este error, yo cometí esta falta contra ti, perdóname. Y entonces, pues, ¿qué hace? No, pues te pones en comunión con Dios y te pones a cuenta con Él y entonces dice, hoy voy a ir a la iglesia. Y entonces ya vas y te preparas, te arreglas y te vas a la iglesia. Y entonces en eso viene la vocecita aquí en la cabeza y que dice, oye, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás arreglando? ¿A dónde vas a ir? ¿A la iglesia? ¿A la iglesia? ¿Tú vas a ir a la iglesia? Si tú acabas de cometer ese pecado, tú acabas de cometer esa falta contra Dios y todavía tienes el descaro de irte a la iglesia. No, tú sí que eres sinvergüenza. Y entonces, ¿qué pasa? La vocecita empieza aquí, ¿verdad? Empieza aquí a hablar y hablar y hablar. ¿Pero por qué? Porque el diablo, ¿qué es lo que quiere? El diablo lo que quiere es decir, tú, pecador, ¿vas a ir a la iglesia, ahí a la presencia de Dios? No, para nada. Tú no eres nadie, tú eres un pecador, tú eres un perdido. Y entonces eso es lo que quiere el enemigo, meternos en la cabeza y decir, es que tú no tienes derecho de ir ahí a la iglesia a presentarte en la presencia de Dios, no tienes. Y entonces esa es la lucha que el enemigo quiere, que tú tengas y que tú digas, no, pues yo pequé, no, yo no puedo ir a la iglesia. Y entonces, ¿qué? Ya dejas de ir a la iglesia. Y ahí ya,
¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere, sí, te engaña, te pone esta cosa bonita acá, pero ya que caíste y que cometiste la falta, ¿qué quiere? Pisotearte. ¿Y qué quiere? Ahí arrastrarte en el piso y decirte, ¿y luego qué pasa? Él feliz de la vida porque tú ya caíste y estás en el suelo y no te puedes levantar porque te sientes culpable, te sientes mal. Y Dios no quiere eso. Dios quiere, dice que si caímos, que nos levantemos, porque el Dios nos da la fortaleza, por eso murió en la cruz, para el perdón de nuestros pecados, y dice, aquí estoy yo, con las marcas en mis manos que yo di. Amén. La vida por ti, porque te amo, porque morí y resucité para que tú puedas ser redentor, ¿verdad? Y entonces eso es lo que el diablo quiere acabarnos, pero no. Tenemos que recordar que Dios murió en la cruz y que murió para nuestra salvación, para que nos vayamos con Él. Así es que eso es lo que hace el enemigo. Ahora, ¿no te pudo desanimar con eso? Entonces viene otra cosa más, la cuarta. ¿Y ahora qué es lo que hace? El error de los otros. No te pudo ahora sí con la tentación, no te pudo con el dolor, no te pudo con tu falta. Pues ahora viene y dice, tienes que mirar el error de los demás. ¿Qué pasa? Vas a la iglesia, ¿no? Y alguien no te quiso saludar, te puso una cara mala. O alguien te dijo, oh no, tú no eres digno de estar aquí. Tú no mereces estar aquí. O alguien dice, no, tú no vales. O alguien te dice, te trató mal, o te dijo algo malo, o alguien te trata mal. Y entonces tú, ¿qué haces? No, pues voy a la iglesia y pues ni me saludan. Pues ahí me miran ahí con la cara larga. ¿O qué? O que ni siquiera se dan cuenta que yo ahí tenía varios sábados que no llegaba a la iglesia y ahora llego y ni siquiera me pelan. No, entonces empiezas a mirar al hermano de que no te saludó. O empiezas a mirarlo porque pasó un problema y te dijo palabras hirientes y vas y dices, no, pues ¿cómo es posible de que yo vaya a la iglesia y encuentre eso? Pues no, ¿verdad? Y entonces eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que nosotros nos veamos, nos fijemos en esas cosas. ¿Para qué? Para desanimarnos y decir, no, pues yo para qué voy a la iglesia, pues no tiene caso, mejor no voy. Entonces, el diablo es lo que quiere lograr en nosotros, que nos desanimemos, ya sea con una cosa o con otra cosa o con otra cosa, pero eso es el propósito que él tiene. Y nosotros no tenemos que permitir que eso suceda. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 15:53? Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Amén, ¿verdad? Amén por esas palabras. Así es que solo cuando Dios venga, este mundo va a ser perfecto. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades. Vamos a tener problemas, vamos a tener tristeza, vamos a tener dolor, vamos a tener tentaciones. Pero si tenemos tentaciones y caemos, no debemos quedarnos ahí tirados, sino levantarnos. Si caímos una vez, levantarnos. Si caímos 2 veces, levantarnos. Si caímos 3 veces, levantarnos. ¿Por qué? Porque Dios está ahí parado para darte la mano y darte la fortaleza que tú necesitas. Así es que tú vas a Jesús hoy y dices, ay Dios mío, yo ya no valgo nada. Mira lo que te he fallado, mira en lo que yo he caído, mira en el fondo en el que yo he caído, en el pecado. Ya no valgo nada. No, sientes que no vales nada para Dios y piensas que, miras que la gente dice que no vales, tampoco te dicen que no vales, pero para Dios vales mucho.
Para Dios eres la piedra preciosa. A veces nosotros miramos una piedra preciosa. ¿Ustedes creen que esa piedra preciosa, por ejemplo, que traen los anillos, los collares y eso, ¿ustedes creen que esa piedra preciosa se ve así desde la primera vez? No, es una piedra como cualquiera, es una piedra insignificante, pero si la abren y la pulen y la trabajan, llega a transformarse ¿en qué? En una piedra preciosa, en una piedra hermosa, una joya maravillosa. Entonces así nosotros también. Nosotros somos aquí pecadores con la humanidad, pero Dios cuando nos toma en sus manos y permitimos que Él nos transforme, que Él nos moldee, que Él quite toda esa humanidad pecadora, que quite toda esa maldad, entonces ¿en qué nos vamos a llegar a transformar? En una piedra preciosa, ¿verdad? La Biblia nos dice que en una historia que decía que venía una mujer y decía: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué era lo que Dios tenía? Dios tenía compasión. Cuando la mujer se acercó en todo ese gentío y le tocó, ¿qué fue lo que le pasó a la mujer? Fue sanada, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que tocar el manto de Jesús. Tenemos que acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser sanados, para que podamos ser transformados y podamos ser victoriosos, ¿verdad? Porque en las manos de Dios valemos mucho. Así es que, hermanos, si en esta hora nosotros nos sentimos mal, nos sentimos desanimados, nos sentimos pecadores, nos sentimos que no valemos nada, pongámonos en las manos de Dios. Y en las manos de Dios, Dios nos va a transformar y Dios nos va a hacer esa preciosa piedra que va a brillar, ¿verdad? Así es que preparémonos, hermanos, preparémonos porque Él va a venir. Y Él va a venir para llevarnos y para quitar toda esta tristeza, todo este dolor, todo esto incorruptible, ¿verdad? Y nos va a dar vida, nos va a dar salvación. Esto ha sido el tema, hermanos.